Te voy a compartir pantalla. Listo, les voy a regalar unos minutitos para que copien esa parte. El video. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central forman parte de nuestra cotidianidad y ayudan a agrupar los datos útiles en una investigación. ¿Alguna vez te has preguntado, por ejemplo, por qué decimos que algo está de moda? Porque se trata de una tendencia que es reproducida por un número considerable de individuos en una población. Cuando hablamos de la tendencia central, nos referimos al punto medio al que se inclina una distribución. En este ejemplo podemos observar que la posición de la curva B se ubica a la derecha de las posiciones centrales de las curvas A y C. Existen diferentes medidas que sirven para representar cuál es la tendencia central de un conjunto de datos. Media aritmética. Cuando nos referimos al promedio de algo, en muchos casos, aludimos a su media aritmética. Para encontrarla simplemente sumamos los valores y dividimos el resultado entre el número de elementos. La media o valor medio es, seguramente, la medida de posición más importante para una variable, pues proporciona una medida de ubicación central de los datos. Media ponderada. Es una medida útil para calcular un promedio tomando en cuenta la importancia de cada valor con respecto al total. Considera, por ejemplo, la siguiente información de compra de los últimos 3 meses. Si quieres conocer el costo medio por libra de materia prima que se compra en esos meses, la media aritmética arrojaría un resultado erróneo, ya que se adquirieron diferentes cantidades de materia prima con cada compra. Para sacar el costo medio de manera correcta, tenemos que multiplicar el costo por el número de libras de cada compra. Después se suman los resultados y se dividen entre el número de libras totales que se consiguieron durante los 3 meses. Media geométrica. Cuando trabajamos con tasas de cambio, la media aritmética y la media ponderada son inapropiadas para sacar un promedio. En estos casos, se hace uso de la media geométrica, la cual se calcula multiplicando todos los valores que se van a promediar y aplicando la enésima raíz al resultado. N representa el número de elementos multiplicados. Mediana. Esta medida difiere de las anteriores, ya que corresponde a un elemento al interior del conjunto, el cual representa al valor central cuando los datos están acomodados en orden ascendente. Si el número de elementos es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. Moda. La moda, al igual que la mediana, no se calcula por medio de algún proceso aritmético ordinario. Se define como el valor que se repite el mayor número de veces en un conjunto de datos. Si se carece de un valor que se repita, la población no tiene moda. También puede haber conjuntos bimodales o multimodales, es decir, con 2 o más modas. Percentiles. Listo, miremos algo. Voy a recordar primero algo. Usted ya ha venido trabajando conmigo lo que son la construcción de tablas de frecuencias, tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. Nosotros, para hallar medidas de tendencia central, se nos pueden presentar dos situaciones. Se nos puede presentar la situación que nos den unos datos no agrupados, entonces se hallarán de una manera, que es una manera que usualmente ya usted conoce y ha venido trabajando, pero también nos pueden presentar nos pueden presentar una tabla de frecuencias con datos agrupados. En ese caso, se tendría que hallar de otra manera las medidas de tendencia central. Hoy vamos a explicar cómo se hallan las medidas de tendencia central dado un conjunto de datos no agrupados en una tabla. Y si da tiempo, vamos a tratar de avanzar en lo que es cómo se hallan las medidas también de tendencia central, pero con datos agrupados. Listo, entonces antes de dar inicio a los ejemplos, vamos a responder previamente a esta pregunta. ¿Para qué sirven las medidas de tendencia central? ¿Para qué creen ustedes que sirven las medidas de tendencia central? Vamos encendiendo las cámaras, me hacen el favor. Bueno, voy a retirar al Dair Zapata. Va para afuera, no tiene derecho a hacer habilitación.
Retirado. Isabela González. Ok, listo. Adelante, Juan David. Bueno, profe, según lo que entendí, servían para resumir resumir los datos, resumir un grupo de datos en un solo número. Ok, sí, esa es una definición muy simple pero práctica. Perfecto, adelante, Andrés. Nos indica hacia dónde se inclinan los datos. Hacia dónde se inclinan los datos. Bueno, sí, básicamente, jóvenes, las medidas de tendencia central, ¿para qué nos sirven? Dado un conjunto de datos, bueno, vamos a escuchar una opinión, la de Isabela. Adelante, Isabela. No te escucho, hija, tienes el micrófono apagado. Profesor, estas pretenden resumir en un solo valor un conjunto de valores. Ok, exactamente. Mire, es como cuando le dicen, vamos a hallar el promedio de edad de los estudiantes del curso noveno grado B. ¿Qué se está tratando de hacer? Se está tratando de resumir en un solo valor las edades de todos ustedes, ¿verdad? Ah, entonces este estudiante tiene tantos años, este estudiante tiene tantos años, se suman esas edades y se promedian. Y ese valor va a ser el que va a representar como tal a las edades de ustedes. Ah, en promedio los estudiantes del curso noveno grado B tienen 15 años, supongamos, o tienen 14 años, o tienen 16 años. Ese valor está resumiendo. Eso en cuanto a lo que es la media. Y obviamente a partir de la media se derivan otras dos, que es la moda y la mediana. Dichos valores también son valores centrales, es decir, la mediana sabemos que por definición es un valor que se encuentra en la mitad del conjunto de los datos. Y la moda sabemos que es el valor que más se repite. Entonces, estos tres valores nos ayudan a resumir básicamente el conjunto total de los datos, ¿verdad? En esos valores. Ahora, ¿cómo se hallan esos valores? Bueno, eso es lo que vamos a aprender nosotros a realizar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar haciendo un ejemplo. Vamos a dar una tabla de frecuencias con datos no agrupados y vamos a hallar las medidas desde ahí. Si yo tuviera el ángulo de no puedo no lo puedo. Solamente lo puedo usar. Ahora mismo lo puedo usar porque está en medio del lado, ángulo. Ejemplo número 1. Vamos a ir a una pregunta para que mirando como es. Y mira que conforme el instrumento opina recuerda que la dimensión va a ser las acciones o una tarea que un juego de la concepción cuando tienen varios una aplicación. Entonces, miramos, observa la situación de la actividad pregunta. Tengo mi logia en un triángulo A, B, tengo el triángulo más pequeño que D, tengo la figura muestra los triángulos rectángulos y algunas son medidas con más de una figura lineal que la medida del lado A, B, de A, B, que era lo corresponde sobre la medida A, E. La afirmación de Miguel será correcta o es incorrecta. Le dice A, es correcta, pues un triángulo tiene lados de los 10 pares de los 10. B, incorrecta porque los triángulos de la figura poseen lados con los 10 diferentes. C, incorrecta porque se conoce la media de los ángulos de los 10 triángulos. Y D, correcta porque los triángulos mostrados en la figura son semejantes. Así, ¿cuál crees que es la respuesta? Vamos a mirar. Listo, entonces vamos a colocar acá. Aquí van a ir los datos. Vamos a llamar estos datos X. Aquí vamos a llamar F minúscula. Y acá vamos a llamar F mayúscula. ¿Qué es lo que significa F minúscula y F mayúscula? Pregunto. F minúscula es frecuencia absoluta.
Frecuencia absoluta, ¿verdad? Exactamente. ¿Y la F mayúscula? Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Frecuencia absoluta acumulada. Perfecto, sorry, muy bien. Listo, entonces voy a colocar estos valores. Voy a colocar 20, 24, 31, 36, 40 y 45. Vamos a suponer que esos son los sueldos en millones que se ganan X trabajadores en una empresa. ¿El sueldo de qué? De 6 trabajadores. Bueno, no digamos 6 trabajadores, son los sueldos. Entonces, listo, ven. Nosotros con estos datos o con esta tabla vamos a hallar las medidas de tendencia central. Vamos a hallar previamente lo que es la parte de la media, ¿cierto? A nosotros nos han enseñado que para hallar la media, simplemente es cuestión de sumar los datos y dividirlos entre el total de los datos, ¿verdad? Eso es como tal la definición de media. Yo le pregunto, si ustedes quisieran hallar la media en esa tabla, que son datos no agrupados, y cuando digo no agrupados es porque no están en intervalo, ¿cómo lo hallarían? ¿Qué harían ustedes? Adelante, Juan David. Los pondría en orden ascendente, del menor al mayor, así como en línea recta. Ok, de acuerdo. Cuando queremos hallar el promedio no es necesario organizar los datos pueden estar tal cual como nos los dan, pero aquí hay algo más importante que yo quiero que vean. Pregunto, ¿será que el promedio simplemente será cuestión de sumar 20 más 24 más 31 más 36 más 40 y 45 y dividirlo entre el total de datos? Porque si usted saca esos datos, usted quizás ahí no lo ve claro, pero si usted saca los datos, ¿cuántas veces tendrías que escribir el 20? 6 veces. Habrá que, 6 veces. hay que multiplicar los números por la Exactamente. cantidad de... Cada dato hay que multiplicarlo previamente. ¿Por qué? Por las veces que se está repitiendo. Y todos esos resultados, ¿qué voy a hacer con ellos? Sumarlo y después dividirlo entre el número. Excelente, muy bien. Listo, entonces voy a empezar hallando la media. Entonces, cuando usted hace este proceso, mira cómo estamos hallando la media. Si yo te diera esto 3, 4, 6, 8, 5 y 7, ¿qué haces tú? Tú nada más sumas esto, ¿verdad? 3, 4, 6, 8, 5. Eso me da 7, 13, 21, 26, 33. Y divides entre 5 y te va a dar un resultado. Mira que aquí en este caso te pregunto, ¿estás multiplicando algo o simplemente estás sumando todos los valores que te dan? Pregunto. Perfecto. Entonces, ¿qué quiero que veas la diferencia? Cuando tú haces este proceso así sencillo, es lo que usted conoce como media, ¿qué? Media aritmética. Media ¿qué? Aritmética, ¿verdad? Este primer proceso es media aritmética. Obviamente, aquí, en lo que vamos a hacer nosotros, estamos hallando también un promedio, una media. Pero en particular, esta media, ¿será media aritmética la que vamos a hacer ahora? ¿O recibe otro nombre? ¿Será media aritmética? Ponderada, exactamente. Es decir, la definición o el concepto como tal de media se mantiene porque es un promedio, solo que no va a bastar con sumar simplemente los datos. Previamente debo multiplicar ¿qué? Debo multiplicar los datos, ¿oyeron? Debo multiplicar los datos. Entonces yo digo, bueno, entonces ahora voy a multiplicar los datos. Entonces la media será igual a ¿qué? Será igual a lo siguiente. Será igual a la sumatoria desde el primer dato hasta el último dato que de cada dato
multiplicado por su frecuencia absoluta. Y todo eso debe estar dividido entre n, donde n representa el total de los datos. Esa es la primera forma en cómo hallamos nosotros la media, de manera general. Si el dato nada más se repite una sola vez, bueno, esta parte se omite, su frecuencia es una sola vez, no es necesario sumar nada. Simplemente no es necesario multiplicar nada, simplemente sumo. Pero cuando ya los datos obviamente se repiten más de una vez, previamente debo multiplicarlos. ¿Qué es x sub i? X sub i te representa esto, cada dato. ¿Qué es f sub i? La frecuencia absoluta de cada dato. ¿Y qué significa este símbolo? Que todos esos resultados que vas obteniendo los vas a sumar. Eso es lo que significa este símbolo. Entonces vamos a hacerlo, ¿verdad? Entonces los hacemos. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que el promedio será igual a ¿qué? ¿Cuánto me da 6 por 20? 120. 120. Más 4 por 24, ¿cuánto me da? 96. Más 3 por 31, 93, ¿verdad? ¿Me ayudan si me equivoco? 8 por 36, ¿cuánto me da? 288, si mal no estoy, ¿verdad? Vayan verificando. Más 2 por 40, queda 80. Más 7 por 45, me daría 315, si mal no estoy, ¿verdad? Todo esto lo debo dividir entre ¿cuánto? Entre el total de datos. Pregunto, ¿cuántos datos hay en total? ¿Qué hago yo? Hallo la frecuencia absoluta acumulada y el último valor es el total de datos. Entonces, 6, 10, 13, 21, 23 y 30. ¿Cuántos datos hay en total? 30. 30. Entonces debo dividir entre 30, ¿verdad? Divide entre 30. Ahí está. Listo. Entonces, yo sumo todo eso. 120 más 96 más 93. ¿Cuánto me da eso? 216. 309. En total, ¿cuánto dio? 120 más 96 más 93 da 309. 309, 597, 597, 677, 992. 992, perfecto. 992 entre 30. Entonces el promedio, 992 entre 30. ¿Cuánto me da eso? 33.06. 33,06. Ahí tengo el promedio. Ya hallé el promedio. Ojo, estos datos son datos no agrupados. Listo, ahora voy a hallar, en segunda instancia, voy a hallar la mediana. Bueno, vamos a empezar hallando la moda más bien. 30. Entonces, la moda se representa así. La X y ese simbolito arriba. Cuando usted halla la moda, sabemos que la moda es el dato que más se repite. Entonces yo puedo simplemente buscar en la tabla el dato que tenga mayor frecuencia absoluta y esa va a ser mi moda. Entonces, ¿cuál sería mi moda aquí? 36, ¿Por qué 36, Alan? porque se repite 8 veces. Porque simplemente es el que más se repite o el que tiene mayor frecuencia absoluta. Listo, entonces yo voy a decir que la moda sería ¿quién? 36. Luego me faltaría la mediana. La mediana. Listo. Entonces, pregunto. Por definición sabemos que en la mediana, cuando los datos son no agrupados, se pueden dar dos casos. Un caso es que los datos sean impares, por tanto, la mediana será el valor que queda exactamente en el medio. Y cuando son datos pares, debemos tomar los dos valores que están en el medio y promediarlos. Pregunto, en esa tabla, ¿cómo identificarían ustedes? Primero, ¿estoy ante el primer caso o segundo caso? Es decir, ¿datos pares o datos impares? Hay datos pares. Datos pares. Entonces, ¿qué debo hacer, Juan? ¿Debo encontrar los qué? Los dos valores que están en ¿dónde? Que están en el centro, ¿no?
En el centro de todos esos datos, ¿verdad? ¿Cuántos datos es que hay en total, Juan? 30. 30. Si yo te preguntara por las posiciones, ¿cuáles son las dos posiciones que deberías sumar? Que son los dos valores del medio. 15, 15 y 16. 15 y 16, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar los valores que están en la posición 15 y 16. ¿Cómo lo hacemos? Saori y compañía. ¿Cómo encontraríamos esos dos valores? Posición, adelante, Alan Vega. Profe, para encontrar los valores se tienen que organizar de número mayor. Se tienen que organizar, pero es que en este caso, eso implicaría mucho trabajo. Tienes que usar la tabla. ¿Qué tal que hubiesen 2000 datos? Te ibas a poner a escribir esos 2000 datos. Aquí ya los datos están organizados, solo que están agrupados en esa tabla. Profe, entonces como los datos serían lo mismo, yo nada más agarraría lo que están ahí mismo en la tabla de frecuencia y no me pondría a organizar los datos de número mayor. De acuerdo, mire, un truquito que podemos hacer es el siguiente. Tomamos el total de datos. ¿El total de datos cuál es? Es n, ¿verdad? El total de datos son 30. Y lo divido entre 2. Y 30 entre 2 me va a dar 15. Entonces los datos que yo debo buscar van a estar en la posición 15 y la posición 15 más 1. Es decir, la posición 16, ¿verdad? Entonces, posición 15 y 16. ¿Cómo las encuentro? Las encuentro en las frecuencias absolutas acumuladas. Yo les pregunto, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada que contienen a los datos en la posición 15 y 16? No se salga 21. El 21, ¿verdad? Entonces sabemos que el 36, hay varios 36. Hay dos 36 que están en ¿dónde? En la posición 15 y en la posición ¿qué? 16, ¿verdad? Entonces cuando yo los sume y los promedie, ¿qué me va a dar? Es decir, 36 más 36 entre 2, ¿qué me daría? 36. 640. 36. No, 600. se suman posición 15 y posición 16. Sabemos que los que están en la posición 15 y 16, ¿quién es? ¿Quién es? 36. 36. Entonces, simple, usted hace lo siguiente. Usted dice, bueno, la mediana que se simboliza de esta manera, 36 más 36, en este caso eso me da ¿cuánto? Me da 36. Te aclaro algo. Aquí coincidencialmente te da eso. Y usualmente es así. Pero puede haber una pequeña salvedad. ¿Cuál es esa pequeña salvedad? Que en algún momento que tengas una cantidad de datos pares, tú puedas tener aquí una frecuencia absoluta acumulada de 15. Pregunto, ¿será que si yo necesito los valores de la posición 15 y 16, debería tomar los dos datos que voy a sumar y promediar únicamente de aquí o debería tomar solamente este y el que sigue? Sabemos que hasta aquí va a estar el valor que va a estar en qué posición. ¿En la posición número qué? Esa es la posición 15. Pero también necesito sumarlo con el que está en la posición 16. Entonces, por lógica, si hasta aquí tengo el dato que está en la posición 15, para encontrar el valor de la posición 16, ¿cuál valor sería? ¿Dónde estaría? Sería 36, ¿no? Sería 36, ¿verdad? Es decir, que ese 31 lo debería sumar ¿con quién? Con 36 Con y 36. dividirlo entre ¿cuánto? Y dividirlo entre 2, ¿verdad? Eso quiero que lo tengas claro, porque te voy a colocar esa trampita ahí. Ya, aquí, Dalia, facilito, quedaron los dos valores ahí mismo en la misma frecuencia acumulada, pero puede que uno esté en 1 y el otro valor que va a acompañar la posición 16, en este caso, porque son 30 datos, esté más adelante. Y tienes que tener eso, tienes que saber hacer esa interpretación. Jóvenes, preguntas, dudas, inquietudes, ¿hasta aquí o queda claro cómo se hallan las medidas de tendencias centrales para datos no agrupados? Profe, ¿me puedo repetir la última? La última parte, me explico. Los valores que necesito para hallar la mediana están en qué posición, Saori? O Charo, no recuerdo quién me preguntó. A 15 y la 16.
La 15 y la 16. Imagínate por un momento, olvídate de que ese 13 no va a ir. Piensa que lo que va aquí es un 15. Pregunto, si tú quisieras sumar esos dos valores, posición 15 y 16, claramente sabemos que si hasta aquí llevo una frecuencia acumulada de 15, el valor que voy a sumar, el primer valor de la posición 15, le corresponde a qué número. El 31. Pero eso lo debo sumar con el valor de la posición siguiente, que es 16. ¿Será que la posición siguiente, 16, también es 31? Si hasta aquí tengo las 15 primeras posiciones, ¿dónde voy a encontrar la posición 16? ¿Dónde la debo encontrar? En el 36. En el próximo dato, ¿verdad? En este dato que está acá abajo. Entonces el próximo dato, que es la posición 16, va a ser ¿para qué valor? Para el número 36. Por tanto, los dos valores, posición 15 y 16, hipotéticamente serían 31 y 36. Entonces esos son los dos valores que voy a sumar y voy a dividir ¿entre cuánto? Entre 2. ¿Sí es más claro, Sharon? Sí, profe. De acuerdo, perfecto. Listo, bueno, voy a dejar hasta aquí. Y voy a llamar a asistencia. Sabori, adelante, te escucho. Profe, o sea, que usted lo que le está explicando, Charo, era que si en vez del 13 hubiera un 15, hay que hacer el paso que usted necesita ahora. Es exactamente siempre. Y si fueran 40 datos, entonces fuera la posición 21 y la posición 20 y la posición 21. Ya, entonces si en una frecuencia absoluta acumulada hubiese quedado hasta 20, el dato de la posición 21 obviamente no lo vas a encontrar ahí, sino que lo vas a encontrar ¿en dónde? Más abajo, ¿verdad? Y lo tomas y lo sumas.